Hola, hola. Feliz instante santo para todos. Vamos a realizar la lectura correspondiente al día de hoy. Estamos hoy dando inicio al capítulo 28, el deshacimiento del miedo. La sección primera, el recuerdo del presente. 1. El milagro no hace nada. Lo único que hace es deshacer. Y de este modo cancela la interferencia a lo que se ha hecho. No añade nada, sino que simplemente elimina. Y lo que elimina hace mucho que desapareció, pero puesto que se conserva en la memoria, sus efectos parecen estar teniendo lugar ahora. Hace mucho que este mundo desapareció. Los pensamientos que lo originaron ya no se encuentran en la mente que los concibió y los amó por un breve lapso de tiempo. El milagro no hace sino mostrar que el pasado ya pasó y que lo que realmente ya pasó no puede tener efectos. Recordar la causa de algo tan solo puede dar lugar a ilusiones de su presencia, pero no puede producir efectos. Empieza esta primera lectura del capítulo 28 recordándonos que ya hemos sanado, que todas esas ideas de error ya fueron corregidas en nuestra mente, pero que como seguimos nosotros creyendo en la idea del tiempo, pues conservamos en la memoria todavía lo que parecen ser algunas ideas de locura. Me recuerda que el milagro no hace nada más que deshacer todas esas ideas de error. Y que lo que está eliminando hace mucho tiempo que ya desapareció, pero que al encontrarse todavía en la memoria, parece que está teniendo efectos. Esto quiere decir entonces que en el mismo momento en el que el Hijo de Dios imaginó la locura de separación, en ese mismo momento su Padre hizo la correspondiente corrección. Pero como el Hijo fue el inventor de esa idea de tiempo y de la memoria, pues entonces por eso su Padre le dio al Espíritu Santo la llamada al despertar para que estuviese ahí dispuesto a el momento en el que su Hijo quisiera abandonar todas esas ideas de locura. Lo que se eliminó hace mucho tiempo desapareció, pero puesto que todavía parece conservarse en la memoria, los efectos parecen estar teniendo lugar. Hace mucho que este mundo desapareció. Los pensamientos que lo originaron ya no se encuentran en la mente que los concibió y los amó. Esos pensamientos que concibieron y amaron esa idea de separación, por lo tanto, de locura, ya no se encuentran en la mente de quien los pensó. Hemos sido sanados, pero como fue nuestro propio invento, conservamos esas ideas. Ese breve tiempo que parece haberse tenido todas esas ideas de locura, ya finalizó. Por eso me dice que el milagro no hace más que mostrarme que el pasado ya pasó y que como realmente ya pasó, no puede tener efectos. Cuando estamos en nuestras sesiones de perdón con el Espíritu Santo nos recuerda que nada de eso que estamos viendo ahora es real, que todo eso, pues, parecen ser los efectos de una causa con minúscula que es imaginaria.
Por eso me dice que recordar la causa de algo tan solo puede dar lugar a las ilusiones, a la presencia de las ilusiones, pero que como son ilusiones, pues no puede producir efecto alguno. Realmente son mis propias ideas de error que las conservo ahí guardadas en la memoria para mantenerlas vigentes. Es decir, aunque el pasado no existe, yo sigo en mi memoria con ideas del pasado y las estoy proyectando ahora mismo. Aunque son ideas de pasado, las estoy proyectando ahora mismo como si fuesen ideas del presente. 2. Todos los efectos de la culpabilidad han desaparecido, pues ya no existen. Con su partida desaparecieron sus consecuencias, pues se quedaron sin causa. ¿Por qué querrías conservarla en tu memoria, a no ser que desearas sus efectos? Recordar es un proceso selectivo como percibir al ser su tiempo pasado. Es percibir el pasado como si estuviera ocurriendo ahora y aún se pudiese ver. La memoria, al igual que la percepción, es una facultad que tú inventaste para que ocupara el lugar de lo que Dios te dio en su creación. Y al igual que todas las cosas que inventaste, se pueden emplear para otros fines y como un medio para obtener algo distinto. Se puede utilizar para sanar y no para herir, si ese es tu deseo. La memoria entonces es la que conserva todas esas ideas de locura, todos los efectos de la culpabilidad. Pero me dice que esos efectos ya han desaparecido porque ya no existen. Ya mi padre me dijo, estás en un sueño, eres completamente inocente. Cualquier idea de locura que pudiste concebir ya no existe, ya no tiene lugar. Fue solamente un breve lapso de tiempo en el que creí que estaba separado. Un ínfimo instante, me dice el curso. Entonces, si todas esas ideas de error que radican en mi idea de separación han sido corregidas ya, porque se corrigió la idea original, que es la idea de separación, ¿por qué querría yo conservar en mi memoria lo que realmente no podría producir efectos porque es una ilusión? ¿Por qué querría conservar todas esas consecuencias en mi memoria si ahora comprendo y reconozco que no hay tal causa? Recordar es un proceso selectivo al igual que percibir. Tanto el recordar como el percibir son nuestros propios inventos. Desde nuestra creencia en el tiempo y nuestro invento que es el tiempo, pues creímos nosotros que teníamos que recordar lo que parecía pasar en ese tiempo fragmentado. Recordar es un proceso selectivo, al igual que percibir, porque ambos están en un tiempo pasado. Es percibir el pasado como si estuviera ocurriendo ahora y como si se pudiera ver. Exactamente lo que nosotros parece que hacemos desde el personaje que creemos ser. Parece que vemos todo eso que pasó en el pasado y lo usamos ahora como un mecanismo de defensa, como una forma de protección, entre comillas, porque todo parece haberse quedado ahí almacenado en la memoria. Es percibir el pasado como si estuviera ocurriendo ahora y como si aún se pudiera ver.
La memoria, al igual que la percepción, es una facultad que nosotros mismos nos inventamos para que ocupara el lugar de lo que Dios nos dio en la creación. Dios nos hizo todo abarcadores, pero nosotros desde esa idea de separación quisimos creer en la idea de un cuerpo con necesidad. Dios no hizo una forma. Dios hizo un espíritu eterno en completo estado de gracia, pero nosotros entonces quisimos sustituir con la percepción esa totalidad que nos había dado el Padre y quisimos sustituirla por una forma, por un cuerpo, queriendo separar unas partes de otras de nuestro ser, nos dice el texto. Y al igual que todas las cosas que inventaste, se puede emplear para otros fines. ¿Cuáles son esos otros fines? Perdonar la ilusión, perdonar la idea de diferencia. Y ya sabemos que no podemos hacer esto solos. No podemos perdonarnos a nosotros mismos, nos dice el curso, porque estamos completamente confundidos con respecto a lo que somos. Por lo tanto, ¿cómo podríamos perdonarnos? Pero sí tenemos ese ayudante que Dios nos dio, ese guía con mayúscula que Dios nos dio, que es el que puede entonces, si yo se lo permito, usar todo lo que me inventé para otros fines, para algo completamente distinto, para pasarme entonces de esa idea de necesidad, de carencia, al reconocimiento de que soy la totalidad misma, la perfecta abundancia, la perfecta salud, la perfecta santidad. Se puede utilizar para sanar y no para herir si ese es nuestro deseo. 3. Nada que se utilice con el propósito de sanar conlleva esfuerzo alguno. Es el reconocimiento de que no tienes necesidades que requieran que hagas algo al respecto. No es una memoria selectiva ni se utiliza para obstruir la verdad. Todas las cosas de las que el Espíritu Santo puede valerse para sanar le han sido entregadas libres del contenido y de los propósitos para las que fueron concebidas. Son sencillamente facultades que aún no tienen una aplicación concreta y que solo esperan a que se haga uso de ellas. No han sido consagradas a nada en particular ni a ningún otro objetivo. Yo puedo entonces consagrarle al Espíritu Santo cualquier cosa que haga ahora, para que el Espíritu Santo entonces me muestre cuál es la forma en la que puedo estar en paz y de esa manera llevar paz. Y eso es perdonando la ilusión. El Espíritu Santo, que no es juez de ilusiones, no me va a decir cuál ilusión es más valiosa o menos que la otra. Sencillamente me va a decir que todas por igual son eso, ilusiones, no son reales. Pero si yo las estoy utilizando junto al propósito del Espíritu Santo de sanarme y de sanar, pues nada de eso va a conllevar esfuerzo. Nada de eso conllevará esfuerzo, sino que será el reconocimiento de que no tenemos necesidades que requieran hacer algo en especial al respecto. Pero ese no hacer nada no significa que me voy a quedar cruzado de brazos. Eso sería lo que el ego quiere para que yo me quede en el mismo lugar en el que estoy ahora. No hacer nada significa que no voy a intervenir en el plan de Dios para la salvación, pero reconozco que yo desempeño un papel importante
determinante en el plan de Dios para la salvación. Y ese papel es perdonar. Nada que se utilice con el propósito de sanar conlleva esfuerzo alguno. Es el reconocimiento de que no tienes necesidades que requieran que hagas algo al respecto. Todas las cosas de las que el Espíritu Santo puede valerse para sanar le han sido entregadas libres del contenido y del propósito para las que fueron concebidas. Yo pude establecer una relación especial con los propósitos del ego, pero una vez que se la entregó al Espíritu Santo para sanar y sanarme, el Espíritu Santo toma esa relación que yo le entregué, libre de todo el contenido que yo le puse, libre de todos los propósitos que yo le puse. Y entonces Él le va a dar un nuevo sentido, el de curar, el de sanar. Y nada de eso conlleva esfuerzo, me dice. Son sencillamente facultades que no tienen una aplicación concreta y que solo esperan a que se haga uso de ellas. Esa nueva interpretación que está en mí, pero que no puedo llegar a ella desde el personaje que creo que soy. Llego a esa nueva interpretación pidiéndole guía al Espíritu Santo. Todas esas facultades solamente esperan y no han sido consagradas a nada en particular, ni tampoco tienen ningún objetivo. No sé el significado de nada. Por eso le entrego al Espíritu Santo todos esos pensamientos, toda esa aparente función especial que estoy desempeñando, donde sea que esté. Y el Espíritu Santo entonces me dará una nueva interpretación. Dios le dio un milagro a cada una de las locuras que el Hijo pudo concebir. Pero para ver ese milagro, esa nueva interpretación, yo necesito del Espíritu Santo, que es el intérprete, el traductor de todo eso que yo ahora puede que esté viendo como un error, pero que no es más que mi propia salida hacia la paz. 4. El Espíritu Santo puede ciertamente hacer uso de la memoria, pues Dios mismo se encuentra en ella, mas no es esta una memoria de sucesos pasados, sino únicamente de un estado presente. Has estado acostumbrado por tanto tiempo a creer que la memoria contiene solo el pasado, que te resulta difícil darte cuenta de que es una facultad que puede recordar el ahora. Las limitaciones que el mundo le impone a ese recordar son tan vastas como las que permites que el mundo te imponga a ti. No existe vínculo alguno entre la memoria y el pasado. Si quieres que haya un vínculo, lo habrá, mas es solo tu deseo lo que lo establece y solo tú quien lo limita a una parte del tiempo donde la culpabilidad aún parece persistir. Recordemos que esta lectura se llama El recuerdo del presente. Y me dice que esa memoria contiene también a Dios. Por eso es que el Espíritu Santo puede hacer uso de ella. Es decir, por más basura que tenga yo guardada en esa memoria, las veces que me enojé con mi pareja, lo mal que me han tratado en mis relaciones, las veces que me robó algún fulano en un negocio, etcétera. Yo puedo tener en esa memoria guardado un montón de basura, pero el Espíritu Santo puede hacer uso de ella porque ahí está Dios mismo. Dios mismo se encuentra en esa memoria. En esa memoria siguen estando
los pensamientos amorosos que he tenido en todo este lapso al que llamo vida. Y el Espíritu Santo entonces puede darle una nueva interpretación a todo eso que parece estar ahí almacenado. Nosotros hemos estado acostumbrados a que la memoria solo guarda cosas del pasado. Nosotros hemos estado creyendo desde siempre que todo lo que está ahí guardado en la memoria ya pasó. Y peor aún, no se puede cambiar porque creemos que ya pasó. Esas son todas las limitaciones que le ponemos al recordar. Todo lo que creemos que ya pasó y que no se puede cambiar. Pero me dice que no existe vínculo alguno entre la memoria y el pasado. Pero si nosotros queremos que haya un vínculo, pues lo habrá. Y que será solamente nuestro deseo el que se pueda establecer ahí y limitar esa memoria queriendo sostener todas las ideas de culpa. Únicamente nosotros podemos limitar esa memoria para que siga conservando las ideas de culpabilidad, que como ya hemos dicho, están en mí y yo las proyecto en alguien más. Veo al otro malo, veo al otro culpable, infiel, traidor, ladrón. Pero son mis propias ideas de error que yo estoy queriendo proyectarlas en mi hermano. Tanto la memoria como la percepción son mis propios inventos. 5. El uso que el Espíritu Santo hace de la memoria no tiene nada que ver con el tiempo. El Espíritu Santo no la utiliza como un medio para conservar el pasado, sino como una manera de renunciar a él. La memoria retiene los mensajes que recibe y hace lo que se le encomienda hacer. No escribe el mensaje ni establece su propósito, al igual que el cuerpo no tiene un propósito intrínseco. Y si parece servir para abrigar un viejo odio y presentarte escenas de injusticia y de resentimiento que has estado guardando, eso fue lo que le pediste que fuera su mensaje. Y ese fue el mensaje que te dio. La historia de todo el pasado del cuerpo se encuentra oculta en la memoria, confinada en sus bóvedas. Todas las extrañas asociaciones que se han hecho para mantener vivo el pasado y el presente muerto están depositadas ahí, esperando tu orden de que te traigan y vuelvan a revivirse. Y de este modo sus efectos parecen haber aumentado con el tiempo, el cual eliminó su causa con minúscula. La memoria conserva todo el pasado aparente del cuerpo. En esa memoria se guardan todas las ideas de error. Aunque parezca que yo no soy consciente de ello ahora, que yo no lo recuerde, que yo incluso crea que no pasó en la historia del personaje, la memoria está guardando entonces todo ese pasado. Pero me dice que el Espíritu Santo utiliza esa memoria precisamente para liberarme del pasado, porque ahí están todas las ideas de error, todos los juicios que creo que hice, toda la ayuda que pude brindar y no quise hacerlo, todo lo que Dios hubiese hecho que yo no hice, o todo lo que Dios no haría que yo creo haber hecho. El Espíritu Santo
puede utilizar esa memoria entonces como un medio para renunciar al pasado. La memoria retiene todos los mensajes que recibe y hace exactamente lo que se le encomienda hacer. Esto lo encontramos con toda claridad en la psicoterapia del perdón. Lo vemos con toda claridad. Cosas que parecían estar ahí guardadas, ocultas, solapadas en la memoria y vienen a nosotros como recuerdos en los que después de deshacer esa idea de error con el Espíritu Santo, hasta nos da risa, porque parecían ser una tontería, pero la memoria los había guardado y ahora nos estaba mostrando el mensaje de lo que se le pidió que nos mostrara. Y así entonces es como parece que guardamos un viejo odio, como parece que abrigamos resentimientos. Todas esas escenas de injusticia que parece que pasaron a lo largo de esta jornada en la que estamos. Ese fue precisamente el mensaje que nosotros le dimos a la memoria para que nos lo recordara siempre. Todas esas extrañas asociaciones que se han hecho, me dice Jesús, para mantener vivo el pasado y muerto el presente, están desprovistas de toda realidad, pero están depositadas en la memoria. Están desprovistas de toda realidad porque son ilusiones, pero yo las conservo ahí en la memoria. Así que esas son las causas con minúscula de todo cuanto parece que estoy experimentando ahora. Ahí está todo el pasado del cuerpo, dice. 6. El cuerpo, no obstante, no es más que otra fase de lo que no hace nada. Colabora estrechamente con todos los demás atributos con los que intentas mantener oculta la verdad acerca de ti. El tiempo ni quita ni restituye. Sin embargo, lo utilizas de una manera extraña, como si el pasado hubiera causado el presente. Y de este no fuera más que una consecuencia en la que no se puede hacer un cambio alguno, toda vez que su causa ha desaparecido. Un cambio, no obstante, tiene que tener una causa duradera, pues de otro modo no perduraría. Es imposible poder cambiar nada en el presente si su causa se encuentra en el pasado. Tal como usas la memoria, solo el pasado está en ella y así no es más que un modo de hacer que el pasado predomine sobre el ahora. Mantengo en esa memoria todas esas ideas de pasado, están ahí guardadas. Lo mal que me trataron, la vez que creo que me robaron, todas esas ideas de conflicto que conservo están ahí guardadas en la memoria. Así que entonces, en la forma en la que estamos usando la memoria, solo el pasado está en ella. Y esa es entonces la forma por la que ahora estoy viendo el pasado. Nunca estoy viendo el presente en absoluto. Siempre estoy viendo el pasado. La ropa que llevo puesta, pues ya viene de antes. Las personas que parece que conozco vienen de antes. El trabajo que parece que tengo, creo que viene de antes. Todas mis ideas están en el pasado. Esa memoria que guardo y que conservo, porque creo que conservando todas esas ideas de pasado podría forjar un mejor futuro.
y trato ahora de hacer todo diferente para que el futuro sea distinto del pasado o bien para que se repita en ciertas cosas que me gustaron. Pero me dice que el tiempo ni quita ni restituye. Lo único que es raro es la forma en la que yo lo estoy usando, porque yo estoy creyendo que el pasado fue el que causó el presente y que, como creo en eso, pues me parece entonces que lo que ya pasó no se puede cambiar en absoluto. Y ahora trato de luchar por otra cosa distinta para un futuro. Así que estoy siempre en ideas del pasado, las cuales creo que ya no tienen solución, que no se puede cambiar, y estoy proyectando mis ideas de futuro, la forma en la que quiero que sean distintas de un pasado. Es por eso que no estoy en el momento presente en ningún momento. Y esta lección que se llama el recuerdo del presente, lo que me está recordando es que en esa memoria en donde tengo guardada tanta basura está Dios mismo. Por eso es que el Espíritu Santo puede hacer uso de ella. 7. Olvídate de todo lo que te has hecho a ti mismo, pues no fuiste un buen maestro. ¿Y quién querría conservar en su mente una lección absurda cuando puede aprender y retener una mejor? Cuando memorias de viejos rencores vengan a rondarte, recuerda que su causa ya desapareció. Por lo tanto, no puedes entender cuál es su propósito. No permitas que la causa que quieres atribuirles ahora sea la misma que hizo que fuesen lo que fueron o parecieron ser. Alégrate de que su causa haya desaparecido, pues de eso es de lo que se te perdona. Y contempla en cambio los nuevos efectos de una causa que acepta ahora y cuyas consecuencias se encuentran aquí. Su hermosura te sorprenderá. Las nuevas ideas de antaño que traen consigo serán las felices consecuencias de una causa con mayúscula tan ancestral que excede con mucho el lapso de memoria que tu percepción ve. Olvídate de todo lo que te has enseñado a ti mismo, pues no fuiste un buen maestro. Esa facultad que parece que tenemos, la memoria, con la que aprendemos y retenemos, esa capacidad de aprender que tenemos es la que nos está pidiendo ahora Jesús que usemos. Aprende cosas nuevas. Aprende que todo lo que creías saber no te ha llevado a ningún lado. Aprende y retiene ahora lo que realmente necesitas para estar en paz, para ser feliz, para volver a reír, para sanar. ¿Quién querría conservar en la mente una lección absurda cuando puede aprender y retener una mejor? Todas esas memorias de viejos rencores ya han desaparecido. Alégrate de que esa causa haya desaparecido, pues de eso es de lo que se te está salvando. El Espíritu Santo está viniendo a decirme que todo eso que creo que me pasó, todo eso que creo que le hice a alguien más, todo eso que creo que me hicieron, son solamente ideas de pasado. Y ninguna de ellas es real porque forman parte del sueño que el personaje está soñando. Pero que yo, como hijo de Dios que soy completamente inocente.
Ninguna de todas esas ideas de pasado me pueden afectar. Ninguna de esas ideas de pasado es la voluntad de Dios. Y si no es la voluntad de Dios, no es real. No tiene por qué afectarme. Las nuevas ideas que me dice que son ideas de antaño, pero son nuevas para mí, porque hasta ahora estoy recordando que soy ese santo hijo de Dios, todo abarcador, perfecto, amoroso, amado, santo, impecable. Son ideas de antaño porque así fui creado, pero son nuevas para mí porque hasta ahora estoy recordándolas. El personaje que creo ser se puso por encima de todo eso, queriendo tapar la verdad. Ahora entonces, por medio de todas las formas del perdón que me ofrece el curso que el Espíritu Santo hace a través de mi decisión de perdonar, estoy viendo esos cambios, esos nuevos efectos. ¿Por qué? Porque la causa con mayúscula es Dios. Con cada milagro que acepto, recibo y sostengo, estoy recordando al Padre. Estoy recordando a Dios. Y las nuevas ideas de antaño que traen consigo serán las felices consecuencias de una causa con mayúscula tan ancestral que excede con mucho el lapso de memoria que tu percepción ve. Vienen a sustituir todas esas ideas de error en las que yo creo. Párrafo 8. Esta es la causa con mayúscula que el Espíritu Santo ha recordado por ti cuando tú la habías olvidado. No es una causa pasada, porque Él jamás permitió que no se recordase. Nunca ha cambiado, porque en ningún momento Él dejó de mantenerla a salvo en tu mente. Sus consecuencias te parecerán ciertamente nuevas, porque pensabas que no recordabas su causa con mayúscula. Mas esta nunca estuvo ausente de tu mente, pues no era la voluntad de tu Padre que su Hijo no lo recordase. Ese es nuestro residuo bendito, nuestra esencia que siempre ha estado en nosotros. El curso le llama el residuo bendito, esa liga directa que siempre ha existido entre el Padre y el Hijo, que nunca se cortó por más ideas de separación, por más ideas de diferencia, por más que crea que soy un cuerpo enfermo. Ese residuo bendito se mantiene vigente, constante, es eterno. Y eso entonces es lo que me hace recordar esa causa. Esa causa es Dios. Esta es la causa que el Espíritu Santo ha recordado por ti cuando tú parece que lo habías olvidado. Con cada milagro, con cada corrección de la percepción que el Espíritu Santo me ofrece y yo vuelvo a estar en paz, aunque sea brevemente, estoy recordando al Padre. No es una causa pasada, porque Él jamás permitió que no se recordase. Nunca ha cambiado, porque en ningún momento dejó de mantenerla a salvo en tu mente. Y sus consecuencias te parecerán ciertamente nuevas, porque pensabas que no recordabas su causa. Ahora entonces, cuando estoy en esa paz, una vez que se ha llevado a cabo el perdón que le pedí al Espíritu Santo que hiciera, estoy en paz. Y desde esa paz recuerdo a Dios. Y a mí me parece algo nuevo, porque es que nunca había experimentado tanta paz como la que me
enseña el curso, como la que me da una psicoterapia, como la que me da realizar la lección del día, hacer una oración, bendecir a mi hermano, orar por mi hermano. 9. Lo que tú recuerdas nunca sucedió, pues procedió de una ausencia de causa que pensaste que era una causa. Cuando te des cuenta de que has estado recordando consecuencias que carecen de causa y de que por lo tanto jamás pudieron haber tenido efectos, no podrás por menos que reírte. El milagro te recuerda una causa con mayúscula que está eternamente presente y que es inmune al tiempo y a cualquier interferencia. Dicha causa nunca ha dejado de ser lo que es, y tú eres su efecto, tan inmutable y perfecto como la causa misma. Su recuerdo no se encuentra en el pasado ni aguarda el futuro, tampoco se revela en los milagros. Estos no hacen sino recordarte que esa causa no ha desaparecido. Cuando le perdones tus pecados, dejarás de negarla. Cada milagro que se recibe lo que hace es recordarme a Dios. Recordemos en los principios de los milagros, el milagro de por sí no importa, lo que realmente importa es su causa. Todo eso que recordamos nunca sucedió. ¿Por qué? Porque es mi sueño. El sueño del personaje que parece en esta ilusión ser distinto para todos. Cada uno parece estar soñando su propio sueño. Y pues parece haber cierta interacción de mi sueño con el sueño de otro personaje. Pero nada de esto que creo haber experimentado, haber vivido, sucedió realmente. Pues todo eso carece de causa con mayúscula. Y si no hay una causa con mayúscula, es decir, que proceda de Dios, no es real. Lo que no procede de Dios carece de causa. Cuando te des cuenta de que has estado recordando consecuencias que carecen de causa, no podrás por menos que reírte. Cuando nos veamos liberarnos de todas esas ideas de error, de todo lo que creo que estoy pasando, de todo lo que creo que me están haciendo, de todo lo que creo que me duele esta enfermedad, de lo mucho que me aqueja este pesar económico que tengo, de lo mal que me tratan mis parejas. Cuando reconozca que todo eso carece de causa y el perdón me haya librado de todos los aparentes efectos, precisamente por lo mismo, porque no tienen causa, ahí entonces no haremos más que reírnos de eso. Pues comprenderemos lo insignificante que era esa idea de error en nuestra mente a la cual le estábamos dando tanto sentido que parecía traernos consecuencias que creíamos que eran reales. El milagro te recuerda una causa con mayúscula que está eternamente presente, que es inmutable al tiempo, que es inmune. No cambia, no ha cambiado nunca, ni cambiará jamás. Dicha causa nunca ha dejado de ser lo que es. La inmutabilidad de Dios es la misma de su Hijo. Así que por medio del perdón, cuando su Hijo recuerda que es completamente inocente y que esas causas con minúscula que parece que ahora le están generando un conflicto no son más que parte del sueño,
El Hijo de Dios decide deshacerse de todas esas ideas de error. ¿Por qué? Porque recuerda su causa con mayúscula y recuerda que Él es su efecto con mayúscula. 10. Tú que has querido condenar a tu Creador, no puedes comprender que no fue Él quien condenó a su Hijo. Quieres negarle sus efectos, sin embargo, estos jamás han sido negados. Es imposible que su Hijo pudiera haber sido jamás condenado por lo que carece de causa y es contrario a su voluntad. De lo único que tu memoria quiere dar testimonio es del temor a Dios. Él, él no ha hecho eso que temes, ni tú tampoco. Por lo tanto, jamás perdiste tu inocencia y no tienes necesidades de curación para estar sano. Desde la quietud de tu interior, ve en el milagro una lección en cómo permitir que la causa tenga sus efectos y en no hacer nada que pueda interferir. Nosotros entonces hemos querido condenar al Padre, hemos querido sostener esa idea de separación. Por eso el párrafo anterior terminaba diciendo, cuando le perdones con mayúscula tus pecados, dejarás de negarla. Hemos creído en un Dios castigador que está ahí al acecho, que está llevándose a la gente por una pandemia, que está haciendo que mi hermano, al que quiero tanto, tenga cáncer. Y le endosamos a Dios una serie de locuras que, por supuesto, no tenemos más que miedo. Porque estamos pensando, pues, que en algún momento también la va a arremeter contra nosotros. Tú que has querido condenar a tu Creador, no puedes comprender que no fue Él quien condenó a su Hijo. Quieres negarle sus efectos, sin embargo, estos jamás han sido negados. Es imposible que su Hijo pudiera haber sido jamás condenado. ¿Por qué? Porque es perfectamente inocente y perfectamente santo. También porque lo que parece tener sed de justicia en esta ilusión son más ilusiones y todas ellas carecen de causa. Para mí, condenar al Padre significa también condenar a su Hijo. Cualquier hermano que tenga crucificado en este momento representa una condena para Dios mismo. Cualquier hermano al que yo tenga en este momento con una etiqueta de malo, de infiel, de ladrón, significa que esa etiqueta se la estoy poniendo a Dios, porque ese que parece malo y cruel es también un efecto con mayúscula de Dios. Por eso nos dice, cuando le perdones tus pecados, dejarás de negar esa causa. Cuando yo deje de creer que el otro es distinto a mí, que es malo, que es diferente, que es que yo sería incapaz de hacer algo así. Y nos recuerda que jamás hemos perdido la inocencia y por lo tanto no tenemos necesidad de curación para estar sanos. Desde la quietud de tu interior, ve en el milagro una lección en cómo permitir que la causa tenga sus efectos y en no hacer nada para interferir. Desde esa quietud que me da el milagro, libero a mi hermano de todas las ideas de error que le puse. Todo. El que creí que era el peor de todos, el infiel, el agresor, el malo, el ladrón. Le quito entonces
todos esos juicios y ahí estoy permitiendo que la causa con mayúscula tenga sus efectos. Ahí estoy reconociendo la santidad de mi hermano, que es la misma de Dios. Y me dice que no debo hacer nada para interferir. ¿Para interferir en qué? En ese plan de Dios para la salvación. Pero no significa que me cruce de brazos y no haga nada. Claro que tengo que poner en práctica el perdón. Tengo que acudir al Espíritu Santo para que me muestre la corrección de todas esas ideas de error que tengo ahora. No hacer nada sería para mí el equivalente a seguir creyendo en las ideas de error. Tengo que hacer, y eso que tengo que hacer es perdonar la idea de error. 11. El milagro llega silenciosamente a la mente que se detiene por un instante y se sumerge en la quietud. Se extiende dulcemente desde ese instante de quietud y desde la mente a la que ese momento sanó hasta otras mentes para que compartan su quietud. Y éstas se unirán en su cometido de no hacer nada que impida el retorno de la radiante extensión del milagro a la mente con mayúscula que dio origen a todas las mentes. Puesto que el milagro nació como resultado de un acto de compartir, no puede haber ninguna pausa en el tiempo que pueda hacer que el milagro se demore en llegar cuanto antes a las mentes perturbadas, para brindarles un momento de quietud en el que el recuerdo de Dios pueda retornar a ellas. Lo que creían recordar se acalla ahora y lo que ha venido a ocupar su lugar no se olvidará completamente después. El milagro llega a una mente silenciosa que se detiene por un instante y se sumerge en la quietud. Veamos cómo todo este entrenamiento de 365 días en el que se nos pide una, dos o muchas veces durante el día que silenciemos nuestra mente por lo menos un minuto. Esto es un curso, esto es un entrenamiento mental. ¿Cómo podría yo reconocer el milagro si todavía ni siquiera soy capaz de silenciar mi mente por un instante y sumergirme en la quietud? Si todavía creo que ni siquiera soy capaz de cumplir con las veces de práctica que me pide cada lección. Pero quiero recibir el milagro ya, en esa mente enferma y alocada en la que estoy. El milagro llega silenciosamente a la mente que se detiene por un instante y se sumerge en la quietud. Además, se extiende desde esa mente que lo recibió hacia todas las mentes. No importa si parece que yo tengo contacto con este o con otro. Si yo recibí el milagro se extiende. Pues el milagro nació como un resultado del acto de compartir. No puedo tenerlo solo para mí. Por eso nuestra costumbre de ofrecer milagros. Milagros sin ninguna forma, sin ninguna idea que yo quiera ponerle, porque estaría limitándolo. Ofrezco milagros y al ofrecer milagros, estoy recibiéndolo también para ti, para mí. Todos esos regalos que le estoy haciendo a mi hermano, los estoy recibiendo también yo. Todos los regalos que mis hermanos están haciendo, los estoy recibiendo también yo. Párrafo número 12. Aquel a quien dedicas parte de tu tiempo te da las gracias por cada instante de silencio
que le ofreces, pues en cada uno de esos instantes se le permite al recuerdo de Dios ofrecer todos sus tesoros al Hijo de Dios, que es para quien se han conservado. Cuán gustosamente se los ofrece el Espíritu Santo a aquel para quien le fueron dados, y su Creador comparte su agradecimiento porque a él no se le puede privar de sus efectos. El instante de silencio que su Hijo acepta le da la bienvenida a la eternidad, así como a él, permitiéndoles a ambos entrar donde es su deseo morar, pues en ese instante el Hijo de Dios no hace nada que pueda producir temor. Todo ese tiempo que empezamos a ofrecerle, a entregarle al Espíritu Santo, Él nos lo devuelve multiplicado en paz. Por cada uno de esos instantes que le permites al recuerdo de Dios ofrecer todos tus tesoros al Hijo de Dios, que es para quien han sido conservados. Yo entonces, ¿qué hago? Sencillamente poner mi mente en modo milagro. Silenciosa, detenida, sin ninguna idea del mundo, sumergida en la quietud. Y ahí entonces empezaré a ver los milagros llegar. ¿Cuáles milagros? Los que he ofrecido para cada uno de mis hermanos. Porque me está diciendo que el milagro es el producto del acto de compartir. Y Dios mismo comparte ese agradecimiento, el agradecimiento que el Espíritu Santo me da por llevar a cabo mi función de perdonar. ¿Qué es el milagro? El cambio de percepción. Estoy dispuesto a que sea sanada esa forma en la que ahora estoy viendo a mi hermano ladrón. Estoy abierto a recibir esa corrección porque sé que esa corrección, una vez que la reciba, me traerá paz y liberará a mi hermano de todas esas cadenas que yo puse. 13. Cuán rápidamente aflora el recuerdo de Dios en la mente que no tiene ningún temor que se lo impida. Lo que recordaba desaparece, ya no hay pasado que con su imagen tenebrosa impida el feliz despertar de la mente a la paz presente. Las las trompetas de la eternidad resuenan por toda la quietud, mas no la perturban, y lo que ahora se recuerda es la causa, no el miedo, el cual se inventó con vistas a anularla y a mantenerla en el olvido. La quietud habla con suaves murmullos de el amor que el Hijo de Dios recuerda de antaño antes de que su propio recordar se interpusiera entre el presente y el pasado para acallarlos. Con cada perdón, entonces, aflora el recuerdo de Dios en la mente del Hijo de Dios. Tenemos un leve recuerdo del Padre que nos motiva a seguir perdonando. ¿Por qué? Porque nos recuerda que nuestra esencia es la paz, que podemos estar en paz. Ese recuerdo de antaño llega a nosotros. Y como Dios no es silencio, esas trompetas de júbilo y de gozo se escuchan para nosotros. Cuán rápidamente aflora el recuerdo de Dios en la mente que no tiene ningún temor
que se lo impida. Recordemos los obstáculos a la paz que ya hemos visto. El último obstáculo para la paz es el temor a Dios. La idea que tenemos ahora de Dios. El Dios que creemos que hizo que yo esté enfermo, que mi hermano heredara una enfermedad, que a tal persona la atropellara un carro. Eso es lo que creemos ahora de Dios y eso es en gran parte o en su totalidad lo que hace que tengamos tanto temor a Dios, porque estamos atribuyéndole a Dios castigo. Creemos en un Dios castigador, pero nos aclara Jesús en el curso que todas esas son nuestras ideas guardadas en la memoria, pero también nos dice que todas esas ideas carecen de causa. Soy yo quien quise ver una causa en ellas, una causa con minúscula, y que por tanto experimento lo que parecen ser sus efectos. 14. Ahora el Hijo se ha vuelto por fin consciente de una causa con mayúscula presente y de sus benévolos efectos. Ahora comprende que lo que Él ha hecho carece de causa y que no tiene efectos de ninguna clase. Él no ha hecho nada y al reconocer esto se da cuenta de que nunca ha tenido necesidad de hacer nada y que nunca la tuvo. Su causa, con mayúscula, son sus efectos. Jamás hubo otra causa aparte de ella, de Dios, que pudiera generar un pasado o un futuro diferente. Sus efectos son por siempre inmutables y se encuentran enteramente más allá del miedo y del mundo del pecado. Nuestra inmutabilidad. 15. ¿Qué se ha perdido por dejar de ver lo que carece de causa? ¿Y dónde está el sacrificio una vez que el recuerdo de Dios ha venido a ocupar el lugar que antes ocupaba la pérdida? ¿Qué mejor modo hay de cerrar la diminuta brecha entre las ilusiones y la realidad que dejar que el recuerdo de Dios fluya a través de ella y la convierta en un puente en el que solo un instante es suficiente para cruzarlo? Pues Dios ha cerrado la brecha consigo mismo. Su recuerdo no ha desaparecido ni ha dejado al Hijo encallado para siempre en una costa desde donde puede divisar otra a la que nunca podría llegar. Su Padre ha dispuesto que Él sea elevado y llevado dulcemente hasta ella. Él construyó el puente, el Espíritu Santo, y es Él quien transportará al Hijo a través de Él. Es Dios quien transportará al Hijo a través de Él. No temas que vaya a dejar de hacer lo que es su voluntad, ni que vayas a ser excluido de lo que ésta dispone para ti. Nos aclara completamente lo que será del Hijo de Dios una vez que se corrija su percepción. Nos dice que Dios nos dio ese puente. Ese puente es el Espíritu Santo. Nos dio ese puente, ¿para qué? Para cruzar de la ilusión a la verdad. Para cruzar del mundo de temor en el que vivimos ahora a un mundo perdonado en donde no hay necesidad de ninguna clase porque no hay diferencia. Nos recuerda que estamos entonces nosotros por fin volviéndonos conscientes de que solo hay una causa con mayúscula y de que somos el efecto de esa causa, es decir, el Padre y el Hijo. Somos el efecto de esa causa. Y al reconocer esto, el Hijo de Dios se da cuenta que nunca ha tenido necesidad de hacer nada y que jamás tuvo necesidad de hacer nada, porque somos el efecto con mayúscula mismo de Dios.
y sus efectos son por siempre inmutables y se encuentran eternamente más allá del miedo y del pecado. Estamos más allá del miedo y del pecado. Seguimos siendo inmutables tal como fuimos creados. Y me dice, ¿qué se ha perdido por dejar de ver lo que carece de causa? Si traemos esa pregunta, esta ilusión, pues nos hemos perdido de la paz. Pero como hijos de Dios que somos, no hemos perdido nada, porque somos incapaces de sufrir pérdida alguna. Hemos querido sacrificar nosotros el recuerdo del Padre en función de lo que creemos ser, de eso que parece que nos gusta. Pero me dice que solamente hay que cerrar una diminuta brecha. Y ya se nos había explicado que esa diminuta brecha es nuestra creencia en el tiempo. Esa creencia nuestra en el tiempo fragmentado es lo que parece haber generado una idea de pasado que guardamos en la memoria, que nos hace percibir ahora cosas que creemos que son del presente, pero realmente es el pasado. Y con ello entonces tratar de forjar un futuro diferente. Así que esa diminuta brecha se puede cerrar y de esa forma dejar que el recuerdo de Dios fluya a través de ella y la convierta en un puente por el que podamos pasar, que podamos cruzar ese puente cerrando esa diminuta brecha, esa idea de pasado. Dios ha cerrado la brecha consigo mismo, pero nosotros seguimos creyendo en la memoria, esa facultad que parece que nos hemos inventado. Por eso nos decía unos párrafos atrás que tenemos esa capacidad de aprender y retener algo mejor, una nueva enseñanza, una forma distinta de lo que parece ser nuestro proceder en esta ilusión. Dios ya ha dispuesto que su Hijo sea elevado dulcemente más allá de todo el sufrimiento por el que parece estar pasando en este mundo, de todas las ilusiones por igual. Además, Dios construyó el puente. Ya Dios nos dio al Espíritu Santo, la voz que habla por sí mismo, que nos recuerda quiénes somos, que nos recuerda que esto es una ilusión, que nos recuerda que lo que estamos es viendo un sueño. Y tal como se nos dice en la lección 23, Dios mismo transportará a su Hijo a través de ese puente. Nos dice, Dios será el que dé ese último paso. Pero los primeros pasos tengo que darlos yo. El decidir salirme de las ideas de error y el pedirle guía al Espíritu Santo para que me enseñe todo eso que yo no sé. Dependerá completamente de mí entonces aprender y retener eso que el Espíritu Santo me está enseñando. Reconociendo que siempre en la memoria está el recuerdo de Dios. Y eso es lo que hace que la memoria le sea útil al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para recordar el presente, para recordar el ahora. Y el ahora es un momento completamente libre de cualquier idea de pasado. Ahí entonces, desde esa quietud en nuestra mente, en donde empezamos a ver los milagros, empezamos a recordar el presente. Gracias a todos por su compañía. Hemos hecho la lectura del capítulo 28, el deshacimiento del miedo, la sección primera, el recuerdo del presente.